Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la bendición que nos da de poder cantarle al Señor con gozo, con alegría. Amén. Sigamos orando por el ministerio de la alabanza de la iglesia. Así que sean todos bienvenidos. Este es nuestro servicio hoy domingo 31 de octubre del 2021. Damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan también ya por Facebook Live. ¿Por qué no le damos un cordial aplauso, verdad? Bienvenida a todos. Sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo en nuestra red social de Facebook, así que damos la cordial bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando allá en casita, donde quiera que nos vean. Somos la Iglesia Vida Eterna, pastores Mario y Pati Torres en la bella ciudad de Rockford, Illinois. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de San Juan. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Trajeron su Biblia? Sí, levante ahí su Biblia. Si no tiene, levante la mano ahí, Pati. Mi esposita le va y los demás servidores le van a compartir una Biblia ahí en español o en inglés. Acompáñenos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Y estudiamos, ¿verdad?, los versículos del 1 al 17. Entonces aprendimos un poquito acerca del tema, le titulamos el nombre, el fruto permanente, ¿verdad? Porque Dios quiere que realmente demos fruto, ¿verdad?, para su gloria y su honra, un fruto que sea permanente, amén. Así que en el pasaje de las Escrituras de San Juan 15, versículo 1, del Señor Jesús nos decía, y se identifica como la vid verdadera, dijo, yo soy la vid verdadera, dijo, y mi Padre es el labrador. Así que vimos que el Señor estaba continuando, discipulando a sus discípulos con verdades muy profundas, ¿verdad? Él estaba usando metáforas, ¿verdad? Estaba hablando verdades acerca del reino, verdades muy profundas, ejemplos muy sencillos a la vez, que ellos pudieran conocer y entender según las costumbres y el estilo de vida de la época en que ellos vivieron. Así que en este caso Jesús utilizó el ejemplo de la vid como el árbol de uvas, de uvas que era muy popular en la región de Palestina. Así que ahí los judíos lo utilizaban, la uva, como bebida, y además tenía un simbolismo muy importante en el pueblo de Israel. Así que Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera en Juan 15, versículo 1. Ya se había descrito él en otras oportunidades, había dicho, yo soy el buen pastor, había dicho, ¿verdad? Que su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Se describió también como la luz del mundo, ¿verdad? Así que cada vez que Jesús decía la palabra yo soy, se estaba identificando con el Dios del Antiguo Testamento, el gran yo soy, aquel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Así que él les estaba diciendo a los judíos, el Dios del Antiguo Testamento, de Abraham, Isaac, Jacob, yo soy el mismo Dios del Antiguo Testamento, hecho carne aquí presente en ustedes, ¿verdad? Aunque hoy vamos a ver que había mucha oposición, ¿verdad? Y muchos no quisieron creer. Y aborrecieron, así como aborrecieron a Jesús, Jesús les dice que también van a aborrecer a sus discípulos, a ellos también. Así que el versículo 2 dice que yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más, ¿verdad? Entonces vimos ahí, ¿verdad? Que como es una rama seca, ¿verdad? Que no produce, ¿verdad? Dice ahí el versículo que es echado afuera de la viña y al fuego, ¿verdad? Hablábamos de aquellos que realmente estuvieron siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero no eran discípulos verdaderos, no dieron fruto, ¿verdad? Y por lo tanto fueron echados fuera, el caso de Judas Iscariote, ¿verdad? Y realmente lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Es de que cuando nosotros producimos mucho fruto, ¿qué dijo el Señor? Demostramos que somos verdaderamente los discípulos, ¿verdad?, de Jesús. Y esto trae mucha gloria a Dios Padre, ¿verdad que sí? Porque el Señor quiere que nosotros realmente produzcamos frutos. Vimos ahí en Gálatas, ¿verdad? Cuáles son los frutos del Espíritu que el Espíritu produce, ¿verdad? Que son gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre. Todos esos son frutos que el Espíritu tiene
va produciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, va cambiando nuestro carácter, ¿verdad? Y nos va nos está ayudando para que también seamos de testimonio a otros. Así que dice el Señor que ustedes ya han sido podados, dijo en el versículo 3 también, por la palabra que les he hablado, ¿verdad? ¿Cuál es el medio entonces por el cual Dios utiliza para podar a sus discípulos? Bueno, pues aquí mismo lo dice, ¿verdad? En la palabra de Dios, dice, ¿verdad? En unos versículos anteriores, en el capítulo 13, el Señor había hablado también que ya muchos de ustedes ya están lavados, dice, ¿verdad? No necesitan lavarse todo el cuerpo, solo los pies, dice, ¿verdad? O sea, habla de una limpieza constante todos los días. Así que, y como con la palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para limpiarnos, ¿sí? Para purificarnos. Así que la palabra de Dios es el medio que Dios usa, porque la palabra de Dios condena el pecado, inspira santidad en las personas, promueve crecimiento también, ¿verdad? En el creyente, nos confronta con nuestro pecado. Y hablamos también de que es un proceso, ¿verdad? Así como todos los discípulos se sometieron a un proceso riguroso, ¿verdad? Donde el Señor estaba tratando con sus vidas, estaba podando todas aquellas imperfecciones, ¿verdad? Purificando. Vimos el ejemplo del apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Hablamos de cuántas veces Pedro necesitó ser podado, ¿verdad? El Señor le llamó la atención y le tuvo que corregir muchas veces, ¿verdad? Pero vemos después cómo Pedro dio frutos y fue creciendo y conociendo más al Señor, de tal manera que fue de gran bendición para la iglesia primitiva. Así que dice el Señor también en el versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, dijo el Señor, ¿sí? Sino yo los elegí a ustedes. Y les encargué, dice, que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que ustedes les pidan. Juan 15, 16. Así que el Señor está hablando aquí que habrá una recompensa, ¿verdad? De que todo lo que nosotros, si permanecemos unidos a Él en la vida, todo lo que nosotros pidamos va a ser de acuerdo a su voluntad, y entonces Él nos dará todo lo que nosotros le pidamos en su nombre. Así que qué bendición, ¿verdad? Que no fuimos nosotros los que elegimos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, como lo era la costumbre en ese tiempo, ¿verdad? Los discípulos escogían qué maestro iban a seguir, ¿verdad? Pero en este caso no fue así. Jesús eligió a sus discípulos y por lo tanto también eso nos corresponde a nosotros también. Es maravilloso saber que a pesar de todas nuestras imperfecciones, nuestros defectos, ¿verdad? Dios puso su mirada en nosotros, ¿verdad? Y nos rescató, nos escogió para gloria de su nombre, ¿verdad? Y ahora nos está diciendo que es necesario que vayamos y produzcamos frutos duraderos, ¿verdad? Que honren a Dios Padre. Así que Dios desea que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra. Así como nos decía también de que separados de Él no podemos hacer nada. Como una rama se seca, ¿verdad? Y es echada afuera. Así también el cristiano tiene que permanecer siempre firmes, agarrados de la vid verdadera que es Cristo, ¿verdad? El ejemplo del árbol. Hablábamos que el Señor usó muchas imágenes en relación a la relación entre Dios y su pueblo. Y la imagen de la vid y el pámpano, o sea, las ramas, hace hincapié en una dependencia total, en la necesidad de esa conexión permanente con el Señor, ¿sí? Vimos también el ejemplo que el Señor nos había hablado anteriormente que acerca de la relación de que tiene un pastor con sus ovejas, ¿verdad? Que las alimenta, las cuida, las protege. Y también la relación de que tiene un niño que depende de su padre o su madre, ¿verdad? Y es una relación cercana. Pero este ejemplo que Jesús nos está dando, que el pámpano depende de la vid mucho más que la oveja de su pastor y que el niño de su madre y de su padre, es una relación mucho más profunda y más dependiente. Porque una rama, como mirábamos allí el ejemplo, ¿verdad? Separado de la vid, se seca, ¿sí? Y no puede producir. Así nosotros, separados de Dios, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la sabiduría, nos da el aliento, nos da las fuerzas, las energías para poder seguir adelante, ¿verdad? Necesitamos depender del Espíritu Santo en todas las cosas que nosotros hagamos, ¿sí? Como dice la palabra de Dios también, ¿verdad?
No dependas en tu propio entendimiento, dice, ¿verdad?, la Escritura, ¿verdad? Sino depende del Señor. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Escritura, ¿verdad? Sino depende del Señor. Así que nos da el Señor también unos mandamientos. Y con eso terminamos la semana pasada, que dijo, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Y ya lo había dicho en 2 ocasiones en este pasaje, lo había dicho anteriormente también, ¿verdad? Y este es mi mandamiento, dijo el Señor. Lo va repitiendo ya varias veces, que os améis los unos a los otros, ¿verdad? Así como yo los he amado, ¿verdad? Así que, ¿qué significa entonces permanecer aferrados al Señor? Este es un mandato, no es una opción, ¿sí? Permanecer en Cristo significa una limpieza diaria, ¿verdad? Permanecer en su amor, permanecer en su bondad, en su fidelidad. Entonces, cuando nosotros estamos permanecidos en Cristo, vamos a producir fruto. ¿Y cómo podemos permanecer también en Cristo? Pues hablamos también que por medio de practicar las disciplinas espirituales, ¿verdad? Es otra manera. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? Bueno, pues la oración es una de ellas, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno y las buenas obras. Mira, esas son prácticas que todo cristiano debe hacer diariamente, ¿sí? Y a ver, les dimos un desafío la semana pasada también, que les preguntamos, ¿qué crees tú que Dios te diría que tienes que dejar de hacer? ¿Sí? ¿Qué cosas, verdad? Tienes que dejar de hacer. ¿Qué cosas te diría el Señor que tienes que hacer también? ¿Sí? Quizás te diría, tienes que dejar a un lado el orgullo, el egocentrismo, quizás tienes que ser más empático con las necesidades de los demás, dejar de amar más el dinero, las cosas materiales, qué sé yo. Jesús conoce nuestro corazón, ¿verdad que sí? Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hagamos una autoevaluación. ¿Qué cosas Dios necesita podar y quitar de cada uno de nosotros, de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestras actitudes, etcétera? Y propongámonos pedirle al Señor, esa fue la tarea que dejamos la semana pasada, pero propongámosle pedirle al Señor que nos ayude a ser más humildes, ¿sí? Que nos ayude a ser más generosos, que nos ayude a ser más serviciales, que nos ayude a ser más compasivos con los demás que están pasando necesidad, y con aquellos que necesitan atención y cuidado. Evaluémonos entonces cada uno de nosotros y pidámosle al Espíritu Santo que nos haga más como Jesús. ¿Cuántos aquí quieren ser más como Jesús? ¿Amén? ¿Sí? Pues Él es nuestro modelo a seguir, ¿sí? ¿Ok? No estamos solos. Si le pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, ¿sí? A ser más compasivos, a ser más amorosos. Así que más adelante vimos también que el Señor dijo en Juan 15:14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, dijo el Señor. Y en el versículo 15 dice, ya no los llamaré esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, dice Jesús, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Así que el Señor nos da aquí una gran enseñanza, ¿verdad? Y hablábamos de que qué precioso es tener amigos, ¿verdad que sí? Un amigo sincero, un amigo con el cual podamos contar todos los días, ¿verdad? Que está ahí incondicionalmente, que lo podemos buscar a cualquier hora. Ese amigo es Jesús, ¿sí? Y Él ya no nos trata entonces como esclavos o como siervos, porque el esclavo y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Hablamos también que el amor entre un amo y sus siervos, su esclavo, no le incluye sus planes, simplemente le da órdenes y el siervo solo tiene que cumplirlas, ¿verdad? No es una relación muy cercana. Mientras que la amistad que tenemos con nuestros mejores amigos, compartimos muchas cosas, ¿sí? Compartimos sueños, compartimos planes, compartimos esperanzas. Es diferente la relación, ¿no se dan cuenta? ¿Verdad que sí? Que la que tenemos con un amigo, ¿verdad? Tú con un amigo le puedes contar tus problemas, tus necesidades, tus quebrantos, tus preocupaciones, pero con otra persona en el trabajo, menos si es tu boss, ¿verdad? Tu jefe, no, ¿verdad? Así que el Señor ya no nos llama siervos, sino amigos. Así que un cristiano
hablamos también que un cristiano que no ha desarrollado una amistad profunda con el Señor Jesús, solo va a conocer algo superficial de la palabra de Dios. No va a conocer verdades más profundas si no ha pasado tiempo con el Señor, estudiando su palabra, orando, ¿verdad? Hablamos del versículo de Jeremías 33:3, ¿verdad? Que dice, clama a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, entre más nosotros nos proponemos aprender la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Vamos conociendo más quién es Jesús, más de su carácter, más de lo que a Él le molesta y más de lo que Él anhela de nosotros. Así que el día de hoy, esto es como introducción de lo que vimos la semana pasada, y el día de hoy vamos a ver el tema, se titula aborrecidos por el mundo, y vamos a estar viendo los versículos de San Juan capítulo 15, el versículo 18 al 27. Así que Jesús había hablado mucho acerca de su amor para con los discípulos y el amor de los discípulos hacia Él, y cómo se expresa ese amor también les había enseñado Él a ellos, ¿verdad? Así que el Señor ahora estaba marcando un contraste sobre lo que les había enseñado anteriormente. Ahora les estaba describiendo el odio que el mundo va a tener hacia ellos, ¿sí? E incluso algunos iban a llevarlos a la muerte, y que los discípulos entonces les dijo el Señor que sufrirían la misma hostilidad y la misma persecución que Él. Así que vamos a ver algunos puntos importantes el día de hoy. Número 1, vamos a ver el sufrimiento por causa de Cristo, capítulo 15, versículo 18 al 21. Número 2, vamos a ver la presencia de Cristo revela el pecado del hombre, versículo 22 al 25. Y número 3, vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo y de los discípulos, versículo 26 al 27. Amén. Así que primero vamos entonces a ver el versículo 18. ¿Qué dice? Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero, dice el Señor. ¿Sí? Vamos a leer todos los versículos del 18 al 27 para darnos una idea más general de lo que el Señor está diciéndonos en esta ocasión. Así que vamos a leer así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a leer la versión, Nueva Traducción Viviente. Ustedes lean su versión que tienen en casa. Así que dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los escogí para que salieran del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podía hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Trae, Señor, revelación, Señor, tráenos fe, tráenos, Señor, convicción a nuestro corazón, Señor, y que podamos poner por obra tu preciosa palabra. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que el mundo, entonces, ¿qué dice el Señor? Que el mundo entonces los odia, nos va a odiar, ¿sí? Recuerden que a Jesús lo odiaron. Si hicieron eso con Jesús, imagínate que no harán con nosotros, ¿verdad? Si se lo estaba diciendo a los discípulos antes de que sucediera. Y subrayé ahí la preposición sí, porque el sí denota con certeza de que da un sentido de una realidad expresada. Con la idea, quiere decir, traducido
en otras palabras diría, dado que el mundo os aborrece, sería una buena traducción, ¿verdad? Jesús sabía que ese odio de parte del mundo sería inevitable. Entonces, ese sí no es que sí, quizás, si al mundo quizás los odia o no los va a odiar, quizás, seguramente. No, es algo que con certeza va a pasar, ¿sí? Es un sí afirmativo, ¿sí? Que entonces el verbo lo traduce Reina Valera como sabed, el verbo imperativo, que es preferible, pero también podría ser del modo indicativo, que también lo traducen como sabéis, ¿verdad? Que el mundo os va a odiar. Sería una consolación para ellos saber que su maestro había caminado por la senda primero. O sea, Jesús les está diciendo, si eso lo hicieron conmigo, ¿sí?, también lo van a hacer con ustedes. Pero a la vez el Señor les está dando palabras a sus discípulos de consuelo, de ánimo. En otras partes de la Biblia dice que si sabéis, ¿verdad? Que si en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, ¿verdad? Pero confiad en mí, dijo el Señor, ¿sí? Yo he vencido al mundo, ¿sí? O sea, quiere decir que van a haber momentos en que vamos a afrontar situaciones difíciles por nuestra fe, ¿sí? ¿Cuántos aquí han encontrado oposición en su vida? ¿Sí? Especialmente cuando su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, se enteraron que ahora ustedes habían entregado su vida a Cristo. ¿Quiénes recibieron realmente alguna oposición? ¿O fue todo lo contrario, que te dijeron, gloria a Dios, qué bueno, ven para acá, ahora eres uno de los nuestros? No, ¿verdad? No creo que eso haya pasado. Siempre va a haber oposición, ¿verdad que sí? Incluso el Señor dice en uno de los pasajes también de que Él ha venido a traer división, dice, ¿verdad? Poner la hija contra la madre, al hijo contra el padre y todo eso. Porque muchas veces las personas no van a querer, ¿verdad?, ver el cambio en nuestra vida. No sé por qué, ¿verdad? En mi caso también sucedió, ¿verdad? Mi papá era uno de los que no quería saber nada del Evangelio. Decía, ay, vienen esos aleluya, decía, ¿verdad? Ya agarraron a Mario ahí, ¿verdad?, en la puerta, ya le están hablando, le van a lavar el cerebro. Decía, échalos de aquí, no quería saber nada, ¿verdad? Porque él pensaba, ¿verdad? Tenía otro concepto de los cristianos, ¿verdad? Y así siempre en las familias hay oposición, siempre hay. ¿Cuántos de aquí es que tenemos siempre a uno de la familia que es muy enraizado a su fe en que nacieron, ¿verdad? Y no quieren cambiar, ¿verdad? Por más que se les diga, no quieren cambiar. Y se oponen a todo lo que el Señor dice. Pues así estaba predicho que iba a pasar, así les dijo el Señor a sus discípulos, si a mí me han aborrecido. Esto describe una acción del pasado, cuyo efecto va a continuar, ¿sí? El mundo manifestó una hostilidad agresiva contra Jesús y sus discípulos, ¿sí?, desde el comienzo de su ministerio y continuará hasta la segunda venida de Cristo. Así que veamos el versículo 19, ¿sí? Dice, si pertenecieran al mundo, dijo el Señor, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia, dice el Señor, ¿sí? Así que Jesús los consuela con el hecho de que el mundo le odió a Él primero, y así Él los comprende, porque Él ya pasó por eso. Él nos comprende, ¿sí? Comprende nuestro sufrimiento. Así que el odio del mundo hacia los discípulos será una prueba, ¿sí?, fehaciente de que ya no somos del mundo, ¿sí? Porque como dice Pedro por ahí más adelante, dice, alégrense cuando estén pasando por diferentes pruebas, dice, ¿verdad? Porque realmente si no hubiera oposición, quiere decir entonces que no estamos haciendo las cosas que Dios nos manda hacer, ¿sí? Porque realmente las personas se van a sentir incómodas cuando van a ser confrontadas, ¿verdad?, con su pecado. A muchas personas no les gusta, ¿verdad?, que les digan realmente que tienen que cambiar, que tienen que arrepentirse, que tienen que dejar esa mala manera de vivir. No les gusta, ¿sí? Que tú hayas dejado la bebida, no les gusta. Siempre van a estar ahí queriendo invitarte, ¿verdad?, a seguir con la vida que tenías antes, ¿verdad? Siempre va a haber oposición. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Dejar esa vida anterior. Y eso va a traer unas consecuencias, ¿sí? A veces va a traer persecución, va a traer odio, el mundo nos va a odiar, ¿verdad? Como lo hicieron con los discípulos y como lo hicieron con Jesús, ¿verdad? Así que, pero el Señor dice, confiad en mí, ¿sí? Ellos sufrirían entonces este odio de igual manera que Jesús lo sufrió por su causa. En esta experiencia
También el amor de Jesús hacia sus discípulos sería más intensificado, ¿verdad? Se mostraría con más ímpetu. Así que Juan 15:19 nos dice que nosotros ya no somos del mundo. Así que dice también que el Señor nos eligió, nos sacó de ese mundo, ¿verdad? De esa vana manera de vivir. Por eso el mundo ahora nos aborrece. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos nosotros decir, sí, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Si continúo haciendo las mismas cosas que hacía antes. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Se tiene que notar. Por eso el Señor dice, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? Y sea fruto permanente. No es que hoy vamos a estar bien con el Señor y mañana no vamos a estar bien con el Señor. No, es algo permanente. Así que los discípulos a los que Jesús les habló esa noche, entonces iban a conocer el odio del mundo hacia ellos. Ellos fueron perseguidos, los discípulos. Muchos de ellos murieron como mártires en el nombre de Jesús, excepto Juan, ¿verdad? Que también dice la tradición que lo metieron en aceite hirviendo, pero que sobrevivió y fue llevado a la isla de Patmos, ¿verdad? Patmos. Allá escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero lo habían intentado matar, pero milagrosamente sobrevivió y no murió, ¿verdad? Murió ya de viejito allá, ¿verdad? Así que fue el único. De ahí los demás discípulos, todos fallecieron, algunos decapitados, atravesados, cortados con sierra, crucificados, etc. Los cristianos a través de los siglos también han conocido el odio del mundo y millones han muerto por Jesús. Se dice que han muerto más cristianos ahora en el siglo XX que en todos los siglos anteriores combinados. Hay una persecución en otros lugares del mundo. Así que sintámonos nosotros, ¿verdad?, privilegiados, ¿verdad?, que aquí podemos nosotros estudiar las Escrituras, compartir el amor de Cristo y oremos por nuestros hermanos que están sufriendo persecución y muerte en otros lugares del mundo. Así que en el versículo anterior el Señor le había dicho, sabed también, quiere decir que deben de estar ustedes conscientes y seguros de que van a ser perseguidos. Si a mí me han aborrecido, dijo el Señor, a ustedes también los van a aborrecer, ¿verdad? Es una actitud constante, es un verbo constante, ¿sí? Es una actitud que se traslada hacia sus discípulos. Cuando Jesús, por ejemplo, cuando vemos ahí en el libro de Hechos 9:4, ¿verdad? Cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, y cae Saulo, ¿verdad?, al suelo, lo primero que Saulo escucha es una voz, es el mismo Jesucristo que se le aparece, ¿verdad?, por medio de una luz brillante que lo dejó prácticamente ciego. Pero lo que Jesús le dice es, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice, ¿verdad? ¿Sí? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero a la vez no se daba cuenta que el que estaba persiguiendo era el mismo Jesús, ¿verdad? Así que la persecución continuó después de que Jesús ascendió al cielo. El Señor fue personalmente perseguido, ¿sí? Y continúa siendo perseguido, incluso después de su exaltación y su resurrección. Así, en la persona de sus seguidores que son perseguidos. Así que a mí también me han aborrecido, dijo el Señor, ¿sí? Y el mundo los aborrecerá. El mundo se alegrará de que ustedes y querrá que ustedes se aparten de Dios. Pero lo que la labor que el Espíritu Santo y Jesús vino a hacer es atraer a la gente hacia Dios, no a alejarlos de Dios, ¿sí? Aquí en el verso 19 dice que porque no somos del mundo, el mundo nos rechazará, ¿sí? Lo dio como un hecho. También sería una descripción objetiva de sus discípulos que en muchas maneras eran diferentes del mundo. Y esto nos tiene que consolar mucho a nosotros, hermanos, porque dice que Él nos eligió a nosotros, ¿sí? No nosotros a Él. Dice, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. El Señor nos eligió, así como vimos en el versículo anterior, ¿verdad?, que fue el Señor que nos eligió. Y el odio del mundo, en vez de ser deprimente, debe ser algo que nos llene de alegría o de estímulo, saber que el Señor nos está cuidando, nos está respaldando, ¿verdad? Cuando estemos afrontando diferentes pruebas y circunstancias difíciles. Esta será una evidencia y una garantía de que hemos sido elegidos por el Señor, cuando vengan pruebas y persecuciones. Así que así a mí me han perseguido, así como a mí me han perseguido, dijo el Señor, también a vosotros os perseguirá. Así que
Y lo vemos como los discípulos de Jesús pasaron, empezando desde Esteban, ¿verdad? Que fue uno de los primeros que murió, apedreado, ¿verdad? Otra característica de los discípulos es que hemos guardado su palabra, y así como Jesús, ¿verdad? Esto habla acerca del sentido de que Jesús lo odiaron, porque Él vino a mostrar la voluntad del Padre, vino a hablar palabra de Dios, y a la vez vino a expresarlo con milagros y señales maravillosas, con su poder. Así que hay dos sentidos aquí: persiguen a Jesús, lo persiguen a Él, no solo por las palabras que oyeron, sino por lo que dijo, sino también por los hechos, ¿verdad? Así que Jesús está hablando de esta manera como Él fue tratado, ¿verdad? Y para que los discípulos se sientan identificados con Jesús. Y lo vemos más adelante ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Cómo los discípulos se sentían identificados con Jesús en su sufrimiento, cuando los apedrearon, cuando los metieron a la cárcel, les pegaron hasta con vara y látigos, ¿verdad? Se sentían ellos dignos de haber sufrido, aunque sea un poquito, ¿verdad? Lo que Jesús sufrió en carne aquí en esta tierra. ¿Sí? Y el versículo 20 dice: recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí. ¿Qué dice el Señor? También a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. O sea, hay dos situaciones. Número uno, el Señor está diciendo que los van a perseguir, así como lo persiguieron a Él, pero también va a haber gente que les va a escuchar el mensaje, ¿sí? Así como escucharon a Jesús. O sea, no todo va a ser en el punto de vista negativo, sino también va a haber personas que los van a escuchar, ¿sí? Y porque prueba de ello es que el Evangelio fue creciendo y se fue extendiendo alrededor de la tierra. Porque dice en el versículo 21, también dice aquí: les harán todo eso a causa de mí, dice el Señor, porque han rechazado a aquel que me envió. O sea, nuestra labor, por lo cual Jesús nos ha escogido, es para que demos fruto y podamos compartir las buenas nuevas de salvación con otros, ¿sí? Podamos compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como una muestra del poder de Dios, ¿sí? Para que el propósito es para que la gente crea y se convierta, ¿sí?, de sus malos caminos. Así que tomemos en cuenta también que si todo esto lo han hecho por causa de Jesús, porque también dice aquí: han rechazado a aquel que me envió. O sea, si nos rechazan a nosotros, no es a nosotros al que están rechazando, sino también al mismo Jesús. Así que no tengamos temor de compartir el mensaje y las buenas nuevas de salvación, porque el Señor nos ha escogido y está respaldando la obra que nos ha encomendado. Así que punto número 2, aquí vamos a ver del versículo 21 al 25, la presencia de Cristo también revela el pecado del hombre. Veamos aquí entonces que ellos no serían culpables, dice Jesús, si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. O sea, el pueblo de Israel venía viendo milagros desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo los alimentó en el desierto, les dio agua cuando tenían sed, vieron un fuego caer del cielo, milagros acontecer. Y también en el Nuevo Testamento Jesús manifestó obras maravillosas que ningún hombre había hecho antes. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba obrando, ¿verdad? Para que la gente viendo creyera y se convirtiera, ¿verdad? Ellos vieron cómo Jesús hizo obras maravillosas, sanando a los enfermos, ¿verdad? Dando vista a los ciegos, abriendo los oídos a los sordos, a los cojos, a los leprosos fueron sanados, ¿verdad? Personas que habían nacido ciegas de nacimiento fueron curadas. Es más, también vieron cómo Lázaro, después de 4 días de muerto, también había resucitado, ¿verdad? O sea, ellos vieron milagros poderosísimos, ¿verdad? Vieron cómo también el Señor había calmado la tempestad, etcétera, etcétera. Y todo eso, muchas personas creyeron, pero muchos también no creyeron, ¿verdad? Aún viendo, no creyeron. Entonces el Señor le dice que ahora ellos son culpables, porque el Señor no solo les vino a hablar, sino también ellos vieron las obras maravillosas y ahora no tienen ninguna excusa por su pecado, ¿verdad? Porque aún así no quisieron creer. Y el versículo 23 dice que cualquiera que me odie a mí, también está odiando al Padre, ¿verdad? Porque los judíos, acuérdense que ellos solo creían en el Dios Padre, ¿verdad? Entonces decían: no, tú lo trataban de a él
de que estaba hablando blasfemias, ¿verdad? Mentiras, porque se decía igual a Dios. Entonces ellos decían, no, ¿cómo tú siendo un hombre te haces igual a Dios? Decían, ¿verdad? Ellos solo creían en Dios Padre. Pero Jesús dice, si me están odiando a mí, también están odiando al Padre. De esta manera también les está diciendo que Jesús y el Padre uno son. Así que ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí también odia a mi Padre, dice, ¿verdad? Ahora no tienen excusa, debido a que Jesús vino en carne propia, vino al mundo, se manifestó a ellos en poder, en gloria, en palabras, ¿sí? Y en milagros, antes, y dio a conocer a Dios, ¿sí? Como le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces la gente no comprendía esto. Y ahora ellos no tenían excusa. Ellos no tenían excusa, porque también ellos se hacían culpables de pecado por haber rechazado a Jesús y a la vez estaban rechazando a Dios Padre en el cielo. Jesús hizo entonces entre ellos obras que ningún otro hombre había hecho anteriormente, y aún así lo odiaron y lo rechazaron. ¿Sí? Jesús entonces fue un testimonio vivo, ¿verdad? Tanto con hechos como con palabras, ¿verdad? Y por eso lo odiaban, ¿sí? Porque el Señor los confrontó con el pecado. Por eso es que la gente a veces se siente incómoda al sentirse confrontados con su pecado, ¿sí? Porque realmente el Señor les habló duramente, especialmente a aquellos, ¿verdad?, que se decían muy religiosos, ¿verdad?, y les llamó hipócritas, ¿verdad?, porque el Señor vio, ¿verdad?, la maldad que había en su corazón, vio que estaban corrompidos internamente, y estaban viviendo en hipocresía, pues, y ellos reaccionaron ante tal descubrimiento que Jesús les hizo ver lo que estaban haciendo mal y que se arrepintieran, y reaccionaron con odio e incredulidad, ¿verdad? Entonces, no tenían excusa ahora, ¿sí? Eran culpables ahora porque viendo no habían creído, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 24? Dice, recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, dijo Jesús, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también a ustedes los escucharán, ¿verdad? Entonces esa era una promesa, ¿verdad? Que también, si así es como escucharon a Jesús, también los discípulos también iban a hacer la labor por el cual habían sido enviados, ¿verdad? También los iban a escuchar, iba a haber gente que también se iba a convertir. Y dice el Señor que con eso se cumple lo que está escrito en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. Mira, todo lo que Juan nos está exponiendo aquí en el precioso Evangelio, muchas veces nos ha hablado acerca del cumplimiento de esas escrituras en el Antiguo Testamento. Y aquí es una de ellas, ¿sí? Y que se está cumpliendo, ¿verdad? Muchas escrituras se cumplieron en Jesús, ¿verdad? Que se habían profetizado muchos años atrás, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaba profetizado que Él nacería de una virgen, ¿verdad? Estaba profetizado que Él iba a hablar con poder, iba a hacer milagros, ¿verdad? Estaba profetizado que Él iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito, ¿verdad? Que de qué manera iba a morir, todo eso estaba profetizado, que iba a nacer en Belén, etcétera, etcétera. Y esta es otra de las escrituras que se cumplió también, ¿verdad? Que lo iban a odiar sin motivo, ¿verdad? Y eso está escrito, veámoslo ahí, en uno de los salmos. Mira el Salmo 35, 19, que lo escribió el rey David y muchos años atrás. Dice, no permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza, decía David. Es un salmo mesiánico, hablando del Mesías que iba a venir, ¿verdad? Jesús. Y también lo dice en el Salmo 69, 4. Dice, los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no les robé. O sea, se está cumpliendo aquí las escrituras, ¿verdad? Que lo iban a odiar a Jesús sin motivo, ¿verdad?
Sin causa me aborrecieron, dice la otra versión, ¿verdad? Citó las escrituras en el Salmo 35, 19 y el Salmo 69, 4, para mostrar el presente bíblico y el cumplimiento profético de estas escrituras, de que no había causa justa para que el mundo odiara a Jesús y al Padre como lo hacía. La ironía de la cita es clara. Los hombres que pretendían ser los protectores de la ley, los judíos, ¿verdad?, que se decían muy religiosos, entre comillas, estaban cumpliendo la profecía acerca de los enemigos de Jesús, ¿verdad? Así como los discípulos de Jesús esperaban cierta medida de odio y rechazo por parte del mundo, también debían vivir de tal manera que también fueran sin causa, Así que vemos ahí cómo fue la vida, ¿verdad?, de los discípulos y de todos ellos, ¿verdad?, que los odiaron, los persiguieron y padecieron por causa de Jesús. Y ahí eso nos lleva al tercer punto, el testimonio del Espíritu Santo y los discípulos, versículo 26 al 27, dice: pero a ustedes yo les enviaré el abogado, dijo Jesús, al Consolador, al Defensor, al Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Qué consuelo, ¿verdad?, que ellos no iban a estar solos. Jesús les advierte de lo que les va a pasar, pero a la vez les dice: yo estaré con ustedes por medio de mi Espíritu Santo, ¿verdad? Qué hermoso, qué consuelo, qué palabras, ¿verdad?, de bendición, que Él va a estar ahí como un abogado defendiéndolos, ¿verdad? El Espíritu de verdad que vendrá del Padre, Él os enviará y dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué? Porque ellos más adelante iban a escribir todo lo que Jesús les había enseñado, se los iba a revelar, ¿verdad? Y iban a dar testimonio, no solo de lo que vieron, sino de lo que escucharon y vieron acerca de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, iban a dar testimonio acerca de Jesús, de que la verdad, ¿sí? Así que, pero cuando venga el Consolador, dijo Jesús, ya anteriormente en el capítulo 14, 16, en el capítulo 14, 16, lo había dicho también Jesús, ¿verdad? Dice: y yo pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre, les dijo, ¿verdad?, en el versículo 16. Y en el 14, 26 también se los vuelve a repetir. Dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. O sea, que si se dan cuenta, eran una de las funciones del Espíritu Santo, ¿verdad?, que iba a ser su abogado defensor, es que iba a estar con ellos por siempre, cuidándolos, consolándolos, y además les iba a enseñar todas las cosas, ¿verdad? Les iba a decir, les iba a representar, les iba a decir las palabras que tenían que decir, les recordará cada cosa que Jesús les había dicho. Así que Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo. Jesús les había dicho que el Consolador, el Espíritu Santo, iba a continuar con su labor de enseñanza, como dijo en Juan 14, 26, ¿verdad? Aquí explicó que el Consolador hablaría sobre Jesús. Gloria a Dios, porque no iban a estar ellos solos, iban a dar testimonio acerca de la verdad que es Jesucristo. Y el versículo 27 dice: y también ustedes deben dar testimonio de mí, dijo Jesús, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Ellos habían visto cómo Jesús había sido bautizado, cómo había estado en esos 3 años, habían caminado con Él, ¿verdad? Ellos habían sido testigos oculares de lo que vieron, de la resurrección de Cristo, y no podían quedarse callados, ¿verdad? Tenían que hablar, aunque las leyes les dijeran y los religiosos les dijeran que les prohibieran hablar de Jesús, ellos iban a seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Que iban a dar testimonio, ¿verdad?, del poder de Dios, porque ellos habían estado con Jesús y escribieron todo lo que ellos oyeron y vieron, ¿verdad? No eran mentiras, como algunos dicen por ahí, ¿verdad?, sino ellos fueron testigos oculares de lo que realmente sucedió, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. Así que todo lo que el Espíritu Santo les iba a enseñar a ellos iba a estar congruente con la naturaleza de Jesús, consistente con su naturaleza. Su trabajo, el trabajo del Espíritu Santo es decirnos, mostrarnos quién es Jesús. Amén.
Así que Él nos dará testimonio de Jesús y todo lo que Él hace. Y vosotros daréis testimonio también, dijo Jesús. Los discípulos no fueron dejados en un mundo solamente solitos ahí, ¿verdad? Para soportar las pruebas y el odio del mundo. No, no, no. Ellos fueron fortalecidos nada más y nada menos que por el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, ¿verdad? Y con su testimonio que darían sobre Jesús, ellos también darían testimonio de quién es Jesús y lo que hizo para rescatar el mundo. Esa era la misión. Y es la misión que Dios nos está encomendando a todos nosotros. El testimonio del abogado defensor, el paracletos, el consolador y el testimonio de los apóstoles son en efecto un solo testimonio, porque ellos iban a hablar de lo que el Espíritu Santo les dijera que hablara. Su testimonio está conectado entonces con el Espíritu Santo. Es el mismo Cristo de quien dan testimonio y Él es la misma salvación de quien dan testimonio. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Este testimonio entonces no se puede parar, hermanos. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? De la gran comisión. ¿Y cuál es? Ir por todo el mundo y predicar este hermoso evangelio, ¿verdad? A toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Así que los discípulos entonces habían estado con Jesús y los discípulos estaban calificados ahora para dar testimonio de Jesús, porque confiaban en Jesús, tenían el Espíritu Santo de Jesús y simplemente habían estado con Jesús. Así que ahora ellos fueron parte de su vida y eran parte ahora de la gran comisión que Jesús les estaba dando. Y el versículo 16, más adelante también, en el capítulo 16, que vamos a ver la otra semana, mi esposita también va a tocar este tema, solo voy a nombrar los primeros 3 versículos que dijo Jesús. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe, dijo Jesús, para que permanezcan firmes, amén. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Iba a haber persecución, iba a haber muerte en muchos de ellos, pero iba a valer la pena, ¿verdad? Así que dijo en el versículo 3, eso se debe a que nunca han conocido a mi Padre ni a mí. Por esa causa es que los iban a matar y los iban a encarcelar y los iban a expulsar de las sinagogas. Para un judío que lo expulsaran de la sinagoga era algo terrible, ¿verdad? Era como excluirlo de la sociedad, ¿verdad? Como si ya no tuviera parte con eso. Así que muchos en la historia vemos que fueron perseguidos, ¿verdad? Este día, hoy 31 de octubre, estamos aquí celebrando la reforma, ¿verdad? No salió ahí la foto de Martín Lutero, pero estamos recordando, ¿verdad? Que en 1517, ¿verdad? Hubo un hombre que se levantó en contra de las injusticias que se estaban dando, ¿verdad? Y declaró, y Martín Lutero, siendo un monje, estuvo, ¿verdad? Participando de todo lo que sucedía en su época, ¿verdad? Él se internó en un convento, estuvo estudiando las escrituras, haciendo todo lo que la religión de ese tiempo exigía, ¿verdad? Dice que pasaban horas y horas orando, buscando de Dios, cantando, ¿verdad? A veces se levantaban a medianoche, ¿verdad? Tenían que cumplir con 6 o 7 horas de rezos y de cantos y oraciones, ¿verdad? Y aún llegaron al punto hasta de flagelarse, ¿verdad? La espalda y todo eso por tal de agradar a Dios. Él hacía todas esas cosas, ¿verdad? Pero se dio cuenta, ¿verdad? Que tenía él en su corazón una necesidad. Incluso se confesaba varias veces al día. Terminando de confesarse, ¿verdad? Daba la vuelta y decía, no fui sincero, no, la verdad es que no dije todo. Y regresaba otra vez y se iba a confesar, ¿verdad? Y porque él decía, no, hay mucha maldad en mí, en mi corazón. Él trataba de una manera genuina de buscar a Dios, de buscar la salvación, ¿verdad?
Y siguió, lo invitaron a ser profesor en una universidad, y fue ahí donde empezó a escudriñar más las escrituras, ¿verdad? Y se dio cuenta de que todo lo que le habían enseñado ahí en el templo no era verdad, ¿verdad? En ese monasterio, ¿verdad? Sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Cuando estudió las escrituras, estudió la palabra, y escribió 95 tesis, ¿verdad? Que un día como hoy, en 1517, puso en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, ¿verdad? Declarando muchas contradicciones que hacía la iglesia católica en ese tiempo, ¿verdad? Que era la que gobernaba todo. No tenían acceso a la Biblia las personas, solamente estaba en latín, un idioma que no conocían, porque decían no pueden tenerla las personas comunes porque le van a dar falsas interpretaciones, etcétera, etcétera. Y usaban la Biblia a su antojo, ¿verdad? Incluso estaban cobrando esas famosas indulgencias, ¿verdad? Que decían que las personas cuando morían iban al purgatorio, y entonces para rescatarlos del purgatorio y fueran salvos tenían que pagar ciertos impuestos, ¿verdad? Y vendían esas indulgencias a las personas. Y no solo por ellos, sino también por sus seres queridos que habían partido, ¿verdad? Entonces Martín Lutero, estudiando la palabra de Dios, se dio cuenta que todo eso era mentira, ¿verdad? Y entonces escribió sus 95 tesis, y de las cuales se resumen en 5 solas, ¿verdad? Y la número 1 que quiero comentarles así rápidamente, como un resumen, es, número 1, solo escritura, solo por medio de la escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contagie a la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Esto está en Gálatas 1:6 al 10, 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:3. ¿Y qué dice 2 Timoteo 3:16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. Así que las escrituras deben gobernar sobre todas las tradiciones e interpretaciones de la iglesia que se consideran sujetas a las escrituras. Todas las tradiciones, los credos, las enseñanzas de la iglesia deben estar en unidad con las enseñanzas de la escritura. Así que la escritura es la palabra de Dios divinamente inspirada. Y número 2, la sola fe. Solo por la fe Dios salva. Martín Lutero se dio cuenta que no es por obras, ¿sí?, que obtenemos la salvación, sino es por la fe, ¿sí? ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Dice, ¿verdad? Que es por fe, ¿sí? Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Amén. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, y ese es Cristo Jesús, incluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Así, por ejemplo, si vemos allí en Lucas 23, 39, 43, el ladrón allí con Jesús, ¿verdad?, en la cruz, Jesús le dijo, él creyó, ¿verdad? Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo, ¿verdad? Así que esto hubiera sido imposible si fuera cierto esto de que por obras somos salvos, ¿verdad? Si no, Jesús le hubiera dicho, no puedes ir conmigo al cielo porque en primer lugar no has hecho buenas obras. Tienes que hacer penitencias, etcétera, etcétera, para ganarte favores de Dios. Pero eso no fue lo que Jesús le dijo, ¿verdad que no? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, él creyó y fue salvo, ¿sí? Por la fe. Así que las buenas obras son el fruto del arrepentimiento genuino de las personas. La fe es cierto, tiene que ir acompañada por buenas obras, pero no somos salvos por buenas obras. Las buenas obras son resultado de haber creído en Jesús. Somos creados, dice el Señor, para buenas obras, ¿sí? Amén. Así que somos salvos nada más por la fe en Jesús. Y el versículo que le saltó a Martín Lutero fue, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Ahí en Romanos. Así que, y la tercera sola es solo gracia, solo por la gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada únicamente en los méritos de Cristo, que Cristo alcanzó en la cruz durante su vida y muerte y resurrección. Así que solamente es por gracia, como dijimos en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la número 4 es solus Christus, solo Cristo y solo a través de Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Jesús, que dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesús. Amén. Así que la salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así cualquier otro camino para llegar a Dios. Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solamente por medio de Cristo, en que podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos, solamente por Cristo. Y la última, la número 5, es Soli Deo Gloria, la gloria solo para Dios. El propósito entonces de la salvación es que recibimos es glorificar a Dios, poner en el manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Efesios 1, 4, 6, 1 Pedro 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la palabra latina sola significa solo o solamente. Solamente, solo por la fe somos salvos, solamente por la gracia, solamente a través de Cristo, y la gloria debe ser solamente para Dios. Así que estas 5 solas expresan 5 creencias fundamentales de nuestra fe, y gracias damos a Dios, hermanos, por hombres como Martín Lutero, ¿verdad que sí? Que se levantaron en contra de todas las injusticias que estaban haciendo en la Iglesia Católica en esa época, ¿verdad? Incluso muchas personas fueron muertas en la época de la Inquisición. Si ustedes estudian un poquito la historia, muchas personas que se oponían a la fe católica romana eran llevados a la hoguera, muertos, ¿verdad? Quemados vivos, tachados de brujos o herejes, ¿verdad? Y muchos murieron, ¿verdad? Como mártires por oponerse a las creencias. Pero gracias a hombres como Martín Lutero, que expresaron los principios de la fe, que se atrevieron a levantarse, ¿verdad?, en contra de todo y oponiéndose a las injusticias que se estaban dando en esta época, cobrando por las indulgencias para construir la Basílica de San Pedro. Imagínense usted, les faltaba dinero y tenían que construir toda la basílica, se inventaron eso, ¿verdad?, para que todos pagaran. Entonces, pero gracias a Dios que Martín Lutero se levantó y el protestantismo creció, y entonces todas y cada una de estas solas rechazan y se oponían explícitamente a las prácticas de la Iglesia de Roma, y especialmente por su cabeza, el Papa, y que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Con esto terminamos, espero que haya sido de bendición. Podemos concluir entonces que la razón del odio es que la gente no conoce a Cristo, ¿sí? Por eso es que nos odian en forma personal, y como consecuencia, si no conocen a Cristo, tampoco conocen a Dios el Padre que lo envió. Aborrecer a Jesucristo y a los cristianos los aborrece la gente porque no quieren oír la palabra de Dios y quieren mantenerse en su pecado. La vida de Cristo es una condenación constante de la vida y la conducta del mundo. Por eso es que hay odio. Jesús fue odiado y crucificado porque era santo y perfecto. Y eso resulta en un bochorno para los líderes religiosos, que llevan vidas hipócritas y descarriadas. Lo mismo sucede con los creyentes cuando vivimos recta y puramente, ya que es como si señaláramos el pecado de los demás. Por eso es que va a haber odio. Cuando tú te comportas como Dios manda y dices las cosas que Dios manda que digas a las personas, les va a incomodar. El Señor entonces nos promete, lo bueno de todo esto es que Dios nos promete la presencia del Espíritu Santo en nosotros, especialmente durante la persecución, ya que en tales momentos los discípulos sentimos más de cerca la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que sigamos haciendo la voluntad de Dios, sigamos ejerciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. La persecución y el rechazo entonces va a ser una realidad,
pero nosotros los cristianos podemos resistir sin temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Y este Espíritu Santo es el que nos dará la ayuda cuando la necesitemos. Él nos dirá qué decir, nos guardará y nos defenderá como el abogado defensor que es. Este es parte de su ministerio del Espíritu Santo para nosotros los creyentes. El Señor Jesús entonces nos está dando ánimo a nosotros los discípulos y a nosotros el día de hoy, así como se lo estaba dando a sus discípulos en su época. En verdad, ¿sabes qué es lo que nos está diciendo el Señor? Pase lo que pase, sean ustedes cristianos fructíferos, dice, y el Espíritu Santo seguirá dando testimonio de mí. El Espíritu de Dios continúa entonces testificando con la conciencia, en la conciencia de los incrédulos, de manera que no debemos desanimarnos, hermanos, sino seguir dando testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y dejemos al Señor que Él haga el resto. Confiemos en el Señor para que Él siga haciendo su obra. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos ni desamparados. Tú has dejado tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. Tú deseas que demos fruto, Señor, fruto permanente. Y el primer fruto que tú deseas en cada uno de nosotros es que tengamos el fruto del arrepentimiento, Señor. Que nos pongamos a cuentas delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos sigas fortaleciendo en tu palabra y usándonos grandemente, Señor, para hacer tu voluntad aquí en esta tierra, Señor. Sabemos que va a haber persecución, va a haber odio, va a haber problemas, contradicciones y aún hasta muerte, Señor, por hacer tu voluntad. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, agarrados, Señor, de tu mano, como esa rama permanece firme en el pámpano, ese pámpano permanece firme en la rama, que eres tú, Señor. Ayúdanos a no desmayar, a permanecer siempre unidos a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece, nos da consuelo, nos da guianza, nos enseña todas las cosas, Señor, y nos permite seguir adelante confiando en ti, Señor. Te damos gracias por personas fieles a ti, como Martín Lutero, Señor, que se levantó en contra de las injusticias que se estaban dando en la época de 1500, Señor, 1517, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos tener la Biblia, tu palabra, Señor. Podemos compartirla con otros, podemos tener la Biblia en nuestro idioma, poderla estudiar cada uno de nosotros, Señor. Y sigue hablando a nuestro corazón, aprendiendo cada día más sobre tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando a hacer tu voluntad. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, por los que nos están viendo en las redes sociales, Señor, que tú los fortalezcas, Señor. Que tú levantes hombres y mujeres de fe, Señor, que se levanten en contra de las injusticias, Señor, y que puedan poner sobre todas las cosas, Señor, tu palabra, Señor, en primer lugar, Señor. Y que no se avergüencen del Evangelio, Señor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. Y que sigamos haciendo tu voluntad, Señor, proclamando que solamente en ti hay salvación, solamente tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de ti, Señor, y que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es solamente por fe, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor me los bendiga. Bendiciones para todos. Ahí apareció la foto ya de Martín Lutero. Así que sigamos celebrando esta fecha tan especial, 31 de octubre, en que la Reforma, y que gracias a Dios tenemos Biblia ahora, ¿verdad?, en nuestro idioma con nosotros. Así que somos los pastores Mario y Pati Torres. Comunícate con nosotros, ahí está nuestra dirección, nuestro número de teléfono. Comunícate para conocerte más de ti, mándanos un email, visita nuestras redes sociales, ahí está la página web, Facebook y página en YouTube, y mándanos un email a idpvidaeterna@gmail.com. Estamos para servirte, es un gusto y un placer conocerte, así que muchas gracias, te esperamos el próximo domingo, y no te vayas sin antes vamos a orar y declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor, bendice esta semana, todo lo que vamos a hacer, que podamos compartir con otros, Señor, las buenas nuevas de salvación.
la libertad que tú nos has dado en Cristo, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, aléjanos del maligno, protégenos de toda contaminación del mundo, Señor, apártanos de todo mal, Señor, de toda enfermedad, y ayúdanos a seguir siendo luz en medio de este mundo en oscuridad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego.